Hola. Saben, en muchas áreas tenemos el problema para definir realmente a qué nos dedicamos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en medicina se busca resguardar la salud, pero ¿qué es la salud? Hay muchas definiciones de la salud y aunque hay una definición de la OMS, esta es bastante vaga, así que no se puede considerar como la genuina. Y en biología tenemos algo muy similar, ¿qué es la vida? ¿Y qué estudiamos los biólogos? Es decir, en teoría estudiamos la vida, sí, pero también estudiamos organismos no vivos. Por ejemplo, lo que yo menciono de mi área de los virus. Eh, pero, ¿por qué no están vivos? Y entonces, ¿cuál es la definición? Bien, la definición estándar o general de vida es que básicamente se refiere a todas aquellas entidades que están compuestas en sus moléculas por átomos de carbono y son capaces de nacer, crecer, reproducirse y morir. Simple, ¿no? Pero cuando vas en retrospectiva te das cuenta de que esas definiciones son muy complejas. Primera, básicamente se basa en carbono porque pues todos los seres vivos estamos basados en carbono. Pero la razón por la cual hay tantas moléculas y tanta variedad de moléculas en parte se debe a algo que se conoce como la tetravalencia del carbono. El hecho de que el carbono sea un elemento químico que nos permita el desarrollo de lo que conocemos como vida no quiere decir que no existan otros átomos capaces de garantizar estructuras similares a la vida. El ejemplo clásico siempre es el silicio. Disculpen que me volteé mucho hacia acá, pero hay demasiado ruido y es debido a que alguien estaba molestando, mejor dicho, a las aves. Ok, entonces, ¿qué iba a decir? Así, partiendo de ese principio, entonces tienes una concepción de vida un poco peculiar. ¿Por qué? Porque entonces, por ponerte un ejemplo, ok, los virus son seres vivos. Los priones, al ser polipéptidos o proteínas, están vivos. Aquí es donde entra el debate, por ejemplo, con los virus, con los priones, con los satélites y cualquier otra cosa que se encuentre por ahí. Es, ok, pero si necesitan nacer, crecer, reproducirse y morir, ellos ya nacen adultos, comillas. No comen, no defecan. Si han visto mis videos de TikTok se darán cuenta que yo hago mucho esa referencia cuando veo un video de una sirena en particular. Que siempre digo, bueno, sí, pero no tiene cloaca, ¿cómo defecan? Y tiene que ver mucho con eso. Entonces, ok, los virus no defecan, no comen, no crecen porque su desarrollo es completo al salir de la célula. Entonces, ¿están vivos o no? Eh, Desde ahí entra otro conflicto y es, ok, eh, ecológicamente tienen un peso, sí, porque los virus actúan como depredadores de ciertos ecosistemas. Los virus aparte interactúan con otros seres vivos para dar ventajas evolutivas, como ocurre con virus como el del papiloma humano o como ocurre con los famosos bacteriófagos. Y sí, eso va para el TikTok, pero hay un tema muy interesante con el virus del papiloma humano y las células humanas. Eh, y en ese caso, pues estaría bien, ¿no? Estarían vivos. Entonces te arma un conflicto. Se preguntarán, ¿y por qué hablo yo de seres vivos y la vida? Porque eso, al ser la base del estudio, también te pone muchos tópicos para pensar. Eh, Nosotros estudiamos la muerte, pero ¿qué es la muerte? Si ves, por ejemplo, el video de Henrietta Lacks, te darás cuenta de que sus células siguen vivas décadas después de estar muerta. El video lo tengo aquí en la sección de cosas macabras. Y si observas también, no sé, otra vez a los virus, la cosa es igual. El material genético de un mamut congelado sigue estructurado. Entonces, ¿está vivo o está muerto? Es un asunto complejo. Por ejemplo, la célula cancerosa. Técnicamente no sabemos en qué momento una célula que se divide por mitosis muere. Por la sencilla razón de que, ok, se divide una célula madre en dos células hijas, pero ambas son idénticas a la madre. Salvo en casos como el cáncer y eso, pero son relativamente idénticas a la madre. ¿Murió la célula madre al dar pie a las dos hijas? ¿O una es la célula madre y la otra es la célula hija? Se les conoce como células hijas, sí, pero en realidad, ¿cuál es realmente entonces el concepto de muerte? Por ejemplo, en las células, en el cáncer, por eso se habla de que son inmortales, porque técnicamente no mueren, solo se replican. Y se replican, se replican, se replican, se replican, se replican, se replican. Entonces, si no hay muerte, pero se supone que la muerte es el fin definitivo de la vida, si no hay muerte, no hay vida. Qué interesante dicotomía, ¿no?
O sea, son conceptos que uno quizás no entienda y no debería entender, pero sirven bastante para analizar cosas a futuro. Porque si entendemos que el concepto vida es tan complejo, conceptos como inteligencia, emociones, sensibilidad e inteligencia son 30 veces más problemáticos que vida. Y todos aquellos que lo quieren simplificar, como yo siempre he dicho, los veganos, los animalistas y todo lo demás, meten la pata porque sencillamente no entienden la complejidad de lo que están queriendo hablar. Es como si un niño de 8 años quisiera hablarte de mecánica cuántica explicándotelo con la tabla del 6. O sea, no se puede. Y eso es uno de los tópicos más llamativos respecto al concepto de vida. El hecho de que no hay definiciones. O sea, y no es nada más vida. Definiciones como especie. Pero les comentaba, no es nada más en ciencias naturales, es en todas las áreas del conocimiento. Por ejemplo, pregúntale a un artista qué es arte, pregúntale a un médico qué es salud, pregúntale a un psicólogo qué es mente. Y sí, puede que te den una respuesta de diccionario como la que yo te acabo de dar de vida. Ah, es todo aquello que está formado por carbono y que tiene un ciclo de vida. Y es válido, pero esas definiciones sirven para el público general. Cuando alguien te tiene una duda y no puedes responder de otra manera. Pero básicamente es el equivalente a de dónde vienen los bebés para las disciplinas. Es decir, la definición más completa es tan compleja que nosotros mismos nos cuesta darla. No estoy denigrando nuestras áreas, sino estoy tratando de dar a entender por eso cuán importante es que se considere la visión científica de las cosas antes de querer lanzar comentarios tontos como hacen los veganos y los animalistas, porque ellos no entienden que para poder lanzar un comentario al respecto tienes que haber evaluado todas y cada una de las posibles bifurcaciones y significados que puede tener ese término, porque no puedes generalizar. Por eso en ciencias nunca generalizamos, porque es imposible. Comentaba yo, ¿los virus son seres vivos o no? Hay una escuela del pensamiento en las ciencias naturales que dice que sí. Hay otra escuela del pensamiento de ciencias naturales que dice que no. Hay una escuela del pensamiento que dice que los virus son entidades biológicas extremadamente antiguas. Hay otra escuela del pensamiento que dice que los virus son entidades biológicas extremadamente recientes respecto a ellas, al menos. Y que son de hecho producto de un proceso evolutivo que permitió el descarte de muchos elementos para garantizar así su supervivencia. O sea, son millones de cosas que te ponen en tela de juicio cada una de las definiciones. Y sirve bastante, de nuevo, para darte un interés. Si te interesa realmente estudiar biología o una carrera de ciencias naturales, debes entender que muchos de tus conceptos iniciales son bastante complejos. Y por lo mismo, antes de querer meterte a un asunto ideológico, trata de analizar una perspectiva objetiva de qué quieres estudiar. Tu definición de vida. Si no quieres dedicarte a una ciencia natural pero te interesan estos tópicos, también es importante que tengas esa concepción de que nuestras definiciones deben de ser aplicadas de acuerdo al contexto en el cual se dicen. Lo comenté también en el video de Sentiencia, si mal no recuerdo. Y creo que en otro de etología. En el punto es, se dicen las cosas en el contexto del área, pero fuera del contexto del área pueden tener un significado completamente diferente. Y te pongo un ejemplo en medicina respecto a matemáticas. Vector. No es lo mismo un vector en matemáticas, un vector en informática, que un vector en medicina. Y más especial aún, tampoco en ciencias biológicas. ¿Por qué? Porque tú puedes ver un vector en matemáticas y es básicamente lo resumes a una ecuación. Lo puedes ver en informática y lo resumes a aspectos lógicos y aspectos gráficos. Lo puedes ver en medicina y es nada más un bicho que transmite un patógeno. Lo puedes ver en biología y es una interacción simbiótica entre dos organismos. Cada uno tiene razón, pero de acuerdo a su contexto. En fin, este video es bastante breve porque ya vi que YouTube jamás va a monetizar este canal. Y ya vi también esa práctica asquerosa de ponerte videos, ponerte comerciales en los videos incluso cuando no están siendo monetizados. Así que por mi parte te permito, es más, te invito a que pongas tu adblock
para no darle un solo centavo a YouTube. Digo, si no nos paga, pues... Y bueno, nada más. Espero que el video haya sido de tu agrado, es bastante breve. Hay una continuación, comillas, en los videos de TikTok. Recuerden que ahí estoy más activo y pues obviamente con un tono más jocoso, más cómico del que manejo aquí. Pero pues espero que puedan unirse. Vale. Nos vemos.